Muy buenas tardes. Les saluda María Elena Medina, asesor de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar internacional Aplicaciones de la Analítica y Ciencia de Datos, desde los datos planos hasta decisiones de negocio. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestra nueva Maestría en Ciencia de Datos. En este webinar revisaremos cómo lograr una comunicación efectiva de datos usando análisis explicativo, las principales aplicaciones de analítica y ciencia de datos en las industrias, así como las principales habilidades a desarrollar para un profesional en datos. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Alan Ferrandis Langley y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat del Facebook. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la bienvenida a nuestro ponente. Alan Ferrandis Langley, ingeniero de inteligencia de negocios en Socios Insured Service en San Francisco, Estados Unidos, docente de la maestría en ciencia de datos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, experiencia como jefe de desarrollo de negocios y jefe de marketing y nuevos medios en Laboratorio Clínico ROE, docente en tecnologías de datos, desarrollo web, gestión de la innovación y comercio electrónico. Adelante, profesor, lo invitamos a realizar su exposición. Muchísimas gracias, María Elena. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta presentación donde vamos a hablar sobre ciencia de datos y analítica y básicamente cómo se puede aplicar estas disciplinas en la industria. Primero, cómo se convierten los datos planos hasta decisiones de negocio y luego cómo se aplican estas en la industria. Entonces voy a proceder a compartir mi presentación. A ver, un segundo. Vamos a compartir mi presentación. Muy bien. Ok, entonces, ¿me confirman que la pueden ver? ¿Me confirman? Ok, me imagino que sí. Sí, sí se logra visualizar. Adelante. Ok, entonces, empezamos. Vamos a empezar a hablar sobre ciencia de datos. Ciencia de datos, vamos a empezar a hablar sobre analítica, pero cómo no solamente se aplican en la industria, sino también cómo se van a transformar los datos planos hasta una decisión de negocio que crea valor en una organización. Entonces, vamos parte por parte para entender. Ya, parte de lo que yo hago en mi investigación, en mi research en los Estados Unidos, es entender qué es lo que falta en la analítica. Entender y tratar de resolver, según mi entendimiento, cuál es el punto débil de la analítica para profesionales de datos. Es por eso que primero vamos a empezar hablando acerca de qué nos olvidamos cuando hablamos de analítica. Luego vamos a hablar de distintos tipos de analítica según el objetivo de esta. Y finalmente vamos a ver cómo aplicamos la analítica y la ciencia de datos en la industria, me refiero, en organizaciones, en empresas, ¿correcto? Entonces, sacaba esta definición de la Tecopedia, ¿okay? Que es una fuente de consulta de términos técnicos, términos de tecnología, y nos dicen que la analítica es el proceso científico que tiene que ver con descubrir y comunicar los patrones significativos en los datos, los cuales van a encontrarse en los datos, y que estas disciplinas se va a ocupar de convertir datos planos en mejores decisiones, ¿correcto? Entonces, no olvidemos, la analítica es descubrir y comunicar. Descubrir y comunicar. Y acá viene el problema. El problema es que generalmente las personas, los profesionales de datos, nos preocupamos mucho, igual no está mal, ¿okay? En la parte de descubrimiento. Pero solemos dejar un poco de lado la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos bastante abstraídos con las herramientas, con los lenguajes,
con las plataformas, las nuevas tecnologías, pero al final lo que crea valor en una organización no es una herramienta, no es una tecnología, no es una plataforma. Es lo que podemos comunicar para poder hacer que la persona que toma decisiones de negocio sea realmente, esté beneficiada, se beneficie realmente de lo que se pudo extraer y conocer a partir de los datos. ¿Correcto? Entonces, la analítica, la última milla de la analítica, tiene que ver más con la parte de comunicación de los datos. No tiene que ver, mejor dicho, tiene que ver con la parte técnica donde hacemos procesamiento, limpieza, procesamiento de datos, pero tiene que ver más, o tiene que ver también, mejor dicho, con la comunicación hacia las audiencias, hacia la audiencia que va a tomar decisiones con estos descubrimientos. ¿Muy bien? Acuérdense, empieza con datos planos y termina con decisiones de negocio. A ver, entonces, esta es una broma que yo siempre hago, que es una broma que no parece broma, pero en fin. Yo les pregunto siempre a cualquier persona en una charla si me prestarían dinero. La pregunta es un poco dura. ¿Me prestarían dinero? Digo, oye, ¿cómo vas a pedir que me preste dinero? No, recién te conozco. Sí, les hago la pregunta. La respuesta que generalmente me dan es, oye, no te conozco, no te tengo confianza, o no te tengo confianza. Es la respuesta más común que me dan. ¿El problema cuál es? O el tema cuál es que un banco para que te preste dinero no necesariamente tiene que darte confianza. El banco saca la información o toma la decisión de prestarte o no prestarte dinero, no en base a cuánto tiempo te conoce o la confianza que te tenga, si le parece buena persona. No, 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 no. El banco saca la decisión en base a algo muy sencillo. Saca la decisión en base a un indicador. Saca la decisión en base a un indicador puro y duro, un número. ¿Ok? En los Estados Unidos ya el credit score, el ranking crediticio va desde 350, 300, 350. Ya, por ejemplo, si yo le muestro este credit score, este ranking crediticio a un banco, donde, por ejemplo, dos calificadoras, TransUnion y Equifax, me califican como un excelente pagador, cualquier banco se muere por prestarme dinero. Cualquiera, no importa que no tenga dinero, cualquiera se muere por prestarme dinero porque el indicador que denota si soy bueno o mal pagador tiene un puntaje por encima del promedio. Excelente. Entonces, el banco no tiene que tomar la decisión en base a si me conoce, si es mi amigo. No, 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 no. El banco toma la decisión en base a cuán bueno es mi indicador, cuán bueno es el número que yo tengo para calificarme como pagador, como persona de crédito. Entonces, esto es una decisión data-driven, o sea, orientada o basada en datos. ¿Por qué? O manejada por datos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos acá que el banco no tiene que conocerme para poder prestarme dinero. Tiene que conocer el indicador que le permita tomar la decisión. Entonces, el banco toma decisiones data-driven o orientadas a datos. ¿Listo? Un banco va a estar más que contento de prestarme dinero porque ellos tienen yo tengo gran probabilidad, tengo una muy alta probabilidad de pagar a tiempo el dinero que me prestan. ¿Correcto? Por eso el banco me presta. Con solamente ver mi indicador financiero. Sobre todo en los Estados Unidos siempre cuento que uno puede tener $0 y puede llevarse un Tesla a su casa, literalmente con $0 en el bolsillo. Solamente solamente mostrando su ranking crediticio. Entonces, la diferencia entre tener un buen ranking crediticio y un mal ranking crediticio es muchísima. Yo, como banco, o el banco puede tomar la decisión solamente viendo mi número nada más. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es una decisión data-driven. Alguien cambió su decisión probablemente. Si no le mostrara la cifra, no me prestaba. Pero al ver mi cifra, mi indicador, mi KPI, vamos a hablar luego de KPI, de un momento a otro le dio ganas de prestarme dinero. Ya, eso es una decisión data-driven. ¿Ok? Ahora continuamos con la charla. Eso es como un número puede cambiar la decisión, una decisión. Muy bien, entonces, ahora hablemos de la parte de analítica. La analítica en realidad tiene varias clasificaciones. Hay unas muy comunes, por ejemplo, que tiene que ver con analítica del pasado, analítica del futuro, la analítica descriptiva, que es la del pasado, o la predictiva, que es del futuro.
Hay analíticas, por ejemplo, prescriptiva, que son como los posibles casos. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otro tipo de analítica más en base a quién la hace y a quién está dirigida. Vamos a hablar de dos tipos de analítica, el análisis exploratorio y el análisis explicativo. Análisis exploratorio y explicativo. El análisis exploratorio es algo que muy probablemente lo han visto si ustedes toman cualquier curso de ciencia de datos en cualquier plataforma. Hay un curso entero de análisis exploratorio. Es un análisis inicial de los datos que nos permite entender muy fácilmente cómo están compuestos los datos. Si hay datos faltantes, si hay datos, por ejemplo, aberrantes, si hay datos fuera de serie, si hay algún patrón, entender cuál es la forma, cuál es el contexto que reflejan esos datos. Eso se llama análisis exploratorio de datos. Pero ese análisis es bastante técnico, es estadística básicamente. Y lo que más me interesa en esta parte son las decisiones de negocio. Entonces, yo voy a pasar una siguiente etapa de analítica que se llama analítica explicativa, explanatory, que básicamente es cómo, una vez que tengo el descubrimiento técnico, cómo puedo seleccionar, visualizar, comunicar, contar la historia para poder hacer que la audiencia que va a tomar la decisión ya no tenga literalmente que escucharme, solamente pueda interpretar lo que estoy comunicando a través de la gráfica, el indicador que he creado y la historia que estoy poniendo como contexto, que adjunto como contexto a ese gráfico. Entonces, esa forma de comunicar sin que yo tenga que hablar o explicar el gráfico se llama análisis explicativo de datos o explanatory data analysis. Vamos a hablar de eso justamente. Y al final vamos a hablar de cómo aplicamos en la industria estos datos o estos descubrimientos, cómo los aplicamos en la industria. Siempre hago la diferencia entre análisis exploratorio y análisis explicativo. El análisis exploratorio es entender los datos, básicamente, ver qué es interesante. Y el análisis explicativo comunica a una audiencia esos descubrimientos. La primera parte exploratoria es entendimiento, es descubrimiento. La segunda parte, explicativa, es comunicación. Mi research en los Estados Unidos va justamente por esta parte. El problema con la analítica, en la actualidad creo, es que no nos faltan herramientas para poder entender o descubrir qué hay en los datos. Realmente no nos faltan realmente qué, nos faltan las habilidades de comunicación para poder estos descubrimientos realizados, transmitirlos, comunicarlos, expresarlos de manera clara y que se conviertan en decisiones. Esta es la parte que yo sostengo. Nos falta a los profesionales de datos habilidades para poder entender cómo comunicar de manera efectiva lo que hemos descubierto dentro de los datos. Eso se llama análisis explicativo de datos. Y tiene algunas partes. Primero, vamos a ver qué es análisis exploratorio. El análisis exploratorio de datos es importante. Hay un proceso técnico, estadístico, y que en realidad no es parte de esta charla, porque es bastante técnico. Eso se ve en la maestría de ciencia de datos. En cualquier programa de ciencia de datos se ve el análisis exploratorio. Pero el problema, ¿cuál es? Es que a veces nos quedamos en esta parte técnica y no nos preocupamos de moldear la comunicación de manera óptima. Nos olvidamos del análisis explicativo de datos. ¿Listo? Acá ves una persona que está explicando datos, pero en realidad no es tanto así. Porque los datos no deberían necesitar de una persona para que sean explicados o entendidos. Los datos deberían en realidad ser tan claros en su presentación y en su comunicación que yo no tenga que explicarlos. Yo siempre digo esta frase y creo que tiene mucho sentido ahora y en el futuro. Los datos o las visualizaciones de datos o las presentaciones con datos son como un chiste. Si tienes que explicar estos datos, entonces si tienes que explicar un chiste, el chiste no es bueno. Lo mismo pasa con una presentación con datos. Si tienes que explicar, te ves la necesidad de explicar una presentación con datos, entonces quiere decir que los datos no son buenos, que la presentación, que la visualización no es buena. Los datos deben entenderse sin necesidad de que tengas que explicarlo. Así como el chiste que cuentas tiene que ser tan bueno que no necesites explicarlo, lo mismo pasa con las presentaciones, con las visualizaciones de datos. Deben ser
tan buenas que no necesite que una persona las explique, como en esta lámina. ¿Se entiende? Debe ser lo que se denomina autoexplicativa. Ok, entonces recuerdan que la analítica era el proceso científico de descubrir, comunicar. Descubrir, comunicar. La parte de descubrimiento está perfecta, pero vamos a centrarnos en la parte de comunicación. Esa parte de comunicación, para poder convertir datos planos a mejores decisiones de negocio, esa parte de comunicación es la que me interesa y vamos a tratar una parte de la charla sobre esa parte. Ahora, ¿de dónde saco ese término de análisis explicativo de datos? No me lo inventé en realidad. O no me lo inventé yo. Esto lo popularizó una autora, una ex ingeniera de Google que se llama Cole Nussbaumer, en un post de abril 2014, hace 9 años. Ella empezó a hablar de análisis explicativo, explanatory. Y lo que hizo básicamente, ¿qué es? Es decir, ok, el análisis exploratorio es cómo te familiarizas con los datos. Y empiezas a ver, por ejemplo, y ver qué es lo que te interesa de los datos. El análisis explicativo es cuando ya has encontrado lo que te interesa y quieres mostrarlo a la audiencia. ¿Listo? Entonces, es esa parte de enfocarse en la comunicación es la que trata el análisis explicativo, el explanatory data analysis. Y entonces, este análisis explicativo tiene 3 partes, tiene 3 componentes que justamente lo que hacemos es estudiarlo cada uno para entender cuál es la importancia de estos dentro de la comunicación con datos. Tiene 3 partes. Tiene una parte de datos, que en realidad no es datos. En realidad es creación de indicadores a partir de los datos. Luego una parte narrativa, es entender, por ejemplo, cómo las historias nos ayudan a crear el contexto para no tener que explicar estas gráficas. Y luego la visualización, que es expresar de manera gráfica un conjunto de datos, o una variable, un indicador. Entonces son 3 habilidades. La primera es convertir datos a indicadores, la parte de data. La segunda es comunicar de manera visual con gráficos, es la parte de visualización. Y luego la parte de narrativa. ¿La parte narrativa qué es? La parte narrativa es contar una historia que brinde contexto a la gráfica que se está presentando. La combinación de esas 3 habilidades forma el análisis explicativo de datos, que a mi opinión, es la parte de la cual carece la analítica. No carece la analítica, carece esa habilidad, no la tienen muchos profesionales de datos. No es que la analítica carezca. Los profesionales de datos, en su mayoría, no saben cómo comunicar. Esta es parte de lo que quiero tocar en la charla. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de análisis explicativo de datos, tenemos que tocar 3 temas. Datos, visualización y narrativa. Datos o creación de indicadores con los datos. Visualización o representación visual de los datos a través de gráficos. Y narrativa, que es la creación de una historia, un contexto a partir de los datos. Muy bien. Que nos dé, obviamente, que nos brinde contexto. Es una historia que nos brinde contexto de los datos que estamos presentando. Entonces, vamos a ver. Si yo veo estos datos, yo le presento estos datos a una persona, las personas no lo van a entender, porque los humanos no entendemos datos planos. Si yo digo, oye, los datos son importantísimos para la compañía, perfecto. Yo les presento esto en un directorio, en un comité, donde hay tomadores de decisiones, directivos, y presento estos datos y la persona va a decir, ya, pues no me está diciendo nada. Es decir, señor, siéntese porque no sé qué está presentando. La gente no va a entender esto. No entiende esto. ¿Por qué? Porque los datos planos no son entendibles por los humanos. Los datos planos en realidad son entendibles por máquinas. Las personas necesitamos esos datos resumidos, procesados. Y básicamente para resumir y procesarlos, hacemos uso de una técnica. Primero, siempre hemos escuchado que los datos, cuando se sumarizan, o sea, cuando se resumen y procesan, se convierten en algo que se llama información. Eso hemos escuchado siempre. Ya, pero ¿cómo se crea la información? ¿Cuál es el proceso? Ya, entonces la información se crea resumiendo los datos. ¿Cómo? Agrupando y agregándolos. Agrupando y agregándolos. Agrupando, las famosas dimensiones, y agregando los famosos hechos.
Y cuando los datos se empiezan a agrupar y agregar, crean algo pequeñito, son números que se llaman métricas. Una métrica es algo que mide algo. Y que una métrica generalmente tiene... No, la característica de una métrica es que no es un número solo. Es un número con una unidad. ¿Correcto? Es un número con una unidad. Por ejemplo, si digo 10 kilómetros por hora, la métrica es 10 kilómetros por hora. No es 10, es 10 kilómetros por hora. Si digo, oye, el caudal del Rímac está en 150 metros cúbicos por segundo, la unidad es 150 es metros cúbicos por segundo. La métrica es 150 metros cúbicos por segundo, contiene una unidad. Yo gano 20.000 soles por mes. Entonces, eso quiere decir que soles por mes es la unidad. ¿Me entiendes? Es agrupar y agregar. Entonces, agrupar y agregar me suena conocido. ¿Recuerdan esa película? Esa película se llama Karate Kid, desde los 80s, y había una técnica que era encerar, pulir. El señor Miyagi le enseñaba a Daniel San encerar, pulir. Una técnica para poder hacer que lavara el carro de manera óptima. Ok, yo les voy a enseñar una técnica para poder hacer que los datos se conviertan en información. Es primero agrupar y luego agregar. Agrupar y luego agregar. Cuando ustedes tienen datos planos y agrupan y agregan, se crean las famosas métricas. ¿Una métrica qué es? Una métrica es básicamente un número con una unidad. Eso es una métrica. Agrupar, agregar, agrupar, agregar. Muy bien. Entonces, no es muy complicado realmente. ¿Esto lo hacemos dónde? Lo hacemos en tablas dinámicas. Todo el tiempo cuando hacemos tablas dinámicas hacemos agrupaciones y agregaciones con datos. Entonces, no es tan complicado. No necesitamos una herramienta muy compleja para poder convertir datos planos en métricas. Usamos una hoja de cálculo. Esto lo usa hasta cualquier niño. Entonces, esto nos permite convertir datos en información. Nos permite convertir datos en métricas. Entonces, una métrica es una medida cuantitativa de datos. Y básicamente tiene una unidad. ¿Explico? Un dato es un número, pero una métrica es un número con una unidad. Ese es lo que difiere o lo que caracteriza a la métrica. Una métrica es un número junto con una unidad. 45, 45, por ejemplo, no sé, pues entrego 45 barriles por hora, por ejemplo. ¿Eso qué es? Es una métrica. 45 es un número, es un dato. Pero 45 barriles por hora, la producción de una planta de repente, el ratio de producción de una planta, ¿eso qué es? Es una métrica. Estoy midiendo algo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo tengo que intentar. Primero, los datos se convierten en métricas, agrupándolos y agregándolos. ¿Muy bien? Pero esas métricas, yo puedo tener decenas, cientos de métricas, y eso es normal. Pero yo no, para poder medir, definitivamente, medir el progreso, el rendimiento de un proyecto, de un producto, de un área funcional, de una empresa, de una iniciativa, de lo que quieras, yo tengo que tener identificados unas métricas que son más importantes que el promedio. Esas métricas que sirven para medir el progreso de cierto parámetro. ¿Parámetro qué quiere decir? Puede ser proyecto, puede ser empresa, puede ser departamento, área funcional, producto, de repente emprendimiento, lo que tú quieras. Se llama KPI, Key Performance Indicator. Yo puedo crear cientos de métricas, pero los KPIs deberían ser contados. Debería haber 2, 3, 4, 5, 10 KPIs máximo, no sé, depende de cada organización. Un KPI mide ¿qué? Mide el rendimiento, el progreso de algo, de lo que sea. Oye, que estoy creando un producto, tengo un proyecto, ya, ese rendimiento se mide ¿con qué? Con KPIs. No, nuevamente, todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son tan importantes o tan relevantes para volverse KPIs. ¿Los KPIs qué son? Son métricas que traquean el progreso de cierto parámetro. Nuevamente, los KPIs son métricas predefinidas que traquean el progreso de cierto parámetro. O sea, yo voy a medir algo, el progreso de algo, el rendimiento de algo, con una métrica que es especial, que es importante, que se llama KPI. Todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas pueden considerarse KPIs. Es importante. Entonces, ¿qué es un KPI? ¿Cómo identificamos un KPI? Esta analítica es súper importante,
porque esto es lo que los negocios buscan de la analítica. Los KPIs son como el aire que respiramos, el agua que tomamos. El impacto, o sea, ¿cómo identifico un KPI? Es como el aire o el agua. El impacto de no tenerlos por mucho tiempo puede ser grande. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, agua todos los días. Todos los días no me pregunto si hay agua o no. Pero si, por ejemplo, dejo de tener agua una semana, el impacto, si dejo de tomar agua, tener y tomar agua una semana, el impacto puede ser grande. O sea, me puedo morir. Entonces, los KPIs, ¿cómo se detecta un KPI? Es como el aire o el agua. Si yo no lo tengo por mucho tiempo, voy a sentir el impacto. Es como el aire. El aire, yo todos los días me levanto y no me pregunto si hay aire. Creo, ¿no? Pero cuando un factor, por ejemplo, importante es cuando se me va el aire de 5 minutos. Me puedo morir si me falta el aire de 5 minutos. ¿Se entiende? Entonces, eso identifica a un KPI. Es como el aire o el agua. Si te faltan por mucho tiempo, el impacto puede ser tremendo, te puedes morir. Ya, entonces tienes que conocer todo el tiempo el valor de los KPIs. O no todo el tiempo, en todo caso, de la manera más frecuente posible tienes que conocer el valor del KPI. Porque el no conocer el KPI puede tener un impacto negativo muchas veces. Entonces, KPIs, todo el tiempo tienes que estar conociéndolo. Por ejemplo, yo si soy economista, puedo estar midiendo la inflación o el tipo de cambio todos los días, porque eso puede depender, no sé, pues, valorización de empresa, precio de las acciones, lo que sea. Entonces, yo tengo que estar viendo algunas métricas. La inflación, de repente, que se calcula por ejemplo diaria, o puedo estar viendo el tipo de cambio, ¿ya? O la tasa de desempleo, o lo que tú quieras. Pero tiene que ser algo que me impacte mi negocio, mi organización, impacte mi entorno, algo importante, ¿bien? Y tengo que estar conociéndolos todo el tiempo. Por ejemplo, casos de KPI. El flujo de caja por una compañía. Una compañía no quiebra cuando se queda sin ventas, se quiebra cuando se queda sin plata, si queda sin flujo de caja, ¿correcto? Entonces, es importante entender que hay dos cosas. Tú puedes tener el flujo de caja de una empresa, pero si no lo conoces mucho tiempo, la empresa se muere ¿cuándo? Se muere cuando no tiene plata para cumplir sus obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si yo no conozco todo el tiempo cuál es mi flujo de caja, puede que en un momento me quede sin flujo de caja y ¿qué pasa? Chao, me morí. En la pandemia, las empresas se murieron no porque no tenían ventas, se murieron porque no tenían flujo de caja. Esa es la razón por la cual se murieron. El pulso cardíaco para un doctor, para un paciente, un doctor. Lo primero que el doctor mide en el paciente, pulso cardíaco. Luego la velocidad para un auto y luego, por ejemplo, la altitud o el nivel de gasolina o de combustible para un avión. Yo no conozco ningún piloto que se suba a un avión y no sepa su nivel de combustible. Tiene que saber todo el tiempo cuánto es el combustible que le queda. Ya, el conductor tiene que estar sabiendo todo el tiempo, el chofer tiene que estar todo el tiempo sabiendo cuál es su velocidad. Todo el tiempo estás mirando tu velocidad. ¿Qué pasa si le quitas la velocidad del chofer? Puede ocasionar accidente, puede estar yendo más rápido de lo permitido o lo que debe y chao, se muere. ¿Listo? El doctor tiene que estar todo el tiempo traqueando el pulso cardíaco. Si no traquea el pulso cardíaco, el paciente se puede morir y el doctor no se da cuenta. Entonces, esos ejemplos son casos muy precisos y muy fuertes de KPI. Ya. Entonces, por ejemplo, hablemos un poquito y hemos hablado de datos. ¿Convertir datos a qué? A métricas y luego de métricas a KPIs. Y esta parte me gusta mucho. La visualización de datos. Empezamos a hablar de visualización de datos. Un niño de 6 años puede entender un semáforo tranquilamente. Un niño de 6 años puede entender un semáforo sin ningún problema. Entonces, si yo les pregunto, este es un dashboard donde veo las ventas semanales versus sus objetivos. Yo puedo decir acá que los estados, que New York, California, Florida y Texas son los 4 estados. De los 4 estados, 2 están en un nivel aceptable, óptimo, bueno. Uno de los estados está en un nivel regular y hay otro estado que está en un nivel deficiente o menor a lo esperado, que es Texas. Yo no sé acá cuál es el valor que tiene Texas en sus ventas. No tengo idea. Porcentaje, no tengo idea. Lo único que sé que es por el color, sé que algo anda mal con Texas.
sea, yo no sé cuál es el valor que tiene Texas en sus ventas, no tengo idea. ¿Cómo va su porcentaje de avance? No tengo idea. Lo único que sé es que está mal y que tengo que tomar acción. ¿Por qué? Porque está en color rojo. Un niño de 5 años puede entender esto. Una persona que no tiene conocimiento del negocio puede entender esto. ¿Por qué? Porque no tiene que saber, oye, cuál es la fórmula, no. Simplemente con el color puede determinar que algo anda mal con Texas. Tienes que ponerle refuerzo, más plata, campaña, lo que tú quieras. Pero hay un problema con Texas en la parte de ventas semanales versus objetivos. Algo está pasando. Tengo que tomar acción y entender y averiguar por qué. Esto que está acá es un ejemplo muy bueno de visualización. No tengo los números, pero puedo entender si debo o no tomar acción a través de la visualización, en este caso los colores. ¿Listo? Y vamos a hablar de dashboards. Un dashboard es una herramienta de administración, una herramienta gerencial de información que monitorea, analiza y muestra visualmente qué. Solamente los Key Performance Indicators. O sea, en el dashboard solamente vas a poner indicadores de tipo KPI, Key Performance Indicators. No vas a poner nada más que no sea KPIs en el indicador, en el dashboard. Puedes poner algunas cosas más, pero el dashboard se especializa en mostrar Key Performance Indicators o indicadores clave de rendimiento. El dashboard es una herramienta para mostrar únicamente KPIs. Para eso tienes que haber definido previamente qué es un KPI. ¿Listo? ¿Y para qué? Para traquear, para monitorear el estado actual o más reciente de una compañía, un departamento, proyecto, proceso, producto, lo que tú quieras. De lo que tú quieras puedes medir, pero la idea es que lo midas a través de KPIs y esos KPIs se muestran visualmente en una herramienta que se llama Dashboard. Si yo pregunto a esta herramienta cómo se llama, me van a decir tablero y eso lo encuentran en todos los autos, ¿ya? Pero esto en realidad se llama en inglés Dashboard. Uno dirá, oye, pero yo no veo un gráfico de pastel acá. Esto que está acá se llama Dashboard. Esto que está acá se llama Dashboard. ¿Ok? Ahora, la pregunta de esto, ¿qué es? Oye, pero ¿dónde está mi gráfico de líneas, mi gráfico de pastel? No. El dashboard tiene ciertas características que le voy a pasar a aplicar en este momento. Primero, lo que ustedes ven acá son KPIs, son Key Performance Indicators, indicadores clave que miden rendimiento. ¿El rendimiento de qué? Del funcionamiento del auto, en este caso. Eso se llama KPI. Acuérdense una cosa, el KPI, ¿cómo me di cuenta que es importante, que es un KPI? Si yo lo saco, si yo no lo tengo, va a impactar en mi rendimiento, en mi trabajo, lo que sea, va a generar un impacto. Si yo saco el velocímetro ¿saben cuál es, no? El que dice kilómetros por hora. Si yo saco el velocímetro del automóvil, si lo saco, ¿me impactará? Yo creo que sí, me va a impactar. ¿Por qué? Porque ese velocímetro no tiene, literalmente, es muy difícil manejar sin velocímetro. Yo puedo estrellarme si voy más velocidad, no sé. Tengo que ver todo el tiempo el velocímetro. Si yo saco el velocímetro, la persona, el conductor, va a sentir el impacto de sacar el velocímetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? No saques el velocímetro. Pero al sacar el velocímetro y darte cuenta del posible impacto que va a tener, digo, interesante. Los KPIs, ¿recuerdan que lo caracterizaba? Si no los tienes por mucho tiempo, crea un impacto. Entonces, el velocímetro, cuando no lo tengo por mucho tiempo, me puedo estrellar, me puedo accidentar. Entonces, ¿qué estoy hablando acá? ¿De qué estoy hablando acá? De que ese velocímetro es un KPI. Y gran parte de estos elementos son KPIs. Son Key Performance Indicators, son indicadores de rendimiento, métricas de rendimiento del funcionamiento del auto. Esa es la primera parte. El dashboard está lleno de ¿qué? De KPIs. Segundo, si yo estoy yendo a 120 kilómetros por hora por la Panamericana Sur, ¿cuánto tiempo tengo para poder voltear el ojo y ver el indicador? El indicador de revoluciones, de gasolina, de velocímetro. ¿Cuánto tiempo tengo? Literalmente ni un segundo. Estoy yendo 120 kilómetros por hora por la Panamericana Sur. Y no tengo literalmente, o sea, ni un segundo o más de un segundo no tengo para poder mirar a 120 por hora los indicadores. O sea, estos KPIs que están acá. No tengo más literalmente de un segundo.
porque si no, a 120 por hora me estrello. Entonces, estos indicadores son inmediatamente accionables. ¿Qué quiere decir? Yo los veo y yo puedo saber que tengo que tomar acción. Por el color, realmente es por el color. Yo no tengo que estar interpretando, leyendo, no, no, no. Ese indicador es básicamente, es visualmente accionable. Cambia de color, cambia de estatus, cambia de gráfico y me dice tienes que hacer algo. Hay algo que hacer al respecto. Por ejemplo, si el velocímetro, o la batería, o lo que ustedes quieran, que está en el dashboard. Si yo cambio, mejor dicho, si el color cambia a rojo, yo tengo que hacer algo. Pero yo me voy a dar cuenta en un segundo, mientras estoy manejando, veo, se prende esta luz. Entonces tengo que hacer algo. 120 por hora, manejando por la Panamericana Sur. Se prende el indicador de gasolina. Digo, ya, tengo que buscar una estación de gasolina. Lo más cercano posible. Muy bien. Entonces, la segunda característica de los dashboards es que son inmediatamente accionables. La primera es que los dashboards solamente tienen KPIs. La segunda son inmediatamente accionables. Y la tercera es que son lo más cercanos al tiempo real posible. Si yo, este dashboard que está acá, yo lo presento 2 minutos después, o sea, tengo un delay de 2 minutos, lo que va a pasar probablemente, ¿qué es? Es que no me van a servir. A mí no me sirve, por ejemplo, tener la velocidad o la cantidad de revoluciones de hace 2 minutos. Me sirve poco, en realidad. Me sirve lo más cercano al tiempo real. En tiempo real o lo más cercano al tiempo real. Entonces, esa es otra característica de los dashboards. Muestran los datos, los indicadores, lo más cercano al tiempo real. La primera, ¿te acuerdas? Es que un dashboard está lleno de KPIs. ¿Cómo me doy cuenta que son KPIs? Si yo los saco, voy a sentir el impacto. Entonces, son KPIs. Segundo, los indicadores son inmediatamente accionables. Yo los veo, yo no tengo que interpretar el gráfico. Yo veo, cambia el color, yo veo visualmente que ese indicador se prende o me da una señal visual y yo tengo, en un segundo yo puedo determinar qué es lo que tengo que hacer, qué acción voy a tomar para corregir esto. Entonces son inmediatamente accionables. Y tercero, son lo más cercano al tiempo real. Cualquiera de estos indicadores, si me dicen, te lo doy 2 minutos después, no me sirven simplemente. Porque los indicadores en un dashboard tienen que ser lo más cercano al tiempo real. Lo más cercano posible al tiempo real. ¿Se entiende? Entonces vamos a continuar. Acá igualito, esto que está acá es un dashboard. No parece un dashboard, dirán, oye, pero ¿dónde está mi gráfico de pastel? Acá dicen, ¿dónde está mi gráfico de pastel? ¿Dónde está mi gráfico de columnas? Acá quiero ver mi pie. No hay gráfico de pastel. No usen gráfico de pastel. Acá lo que ven es un electrocardiograma y eso también tiene, los médicos también lo usan, es un dashboard. Primero, yo no creo que nadie, yo estoy seguro que nadie se atrevería a decirle al médico, doctor, hay uno que está en anaranjado, creo que es, ya creo que es el pulso cardíaco. Y dije, doctor, saca el pulso cardíaco, saque ese indicador del pulso cardíaco, no pasa nada, doctor, confía en mí. Yo no creo que nadie le diga, no creo que nadie le pueda decir eso al doctor. ¿Por qué? Porque ese indicador pulso cardíaco te dice si el paciente está vivo o no. O sea, no deberías sacarlo de ahí. Porque si tú lo sacas, el médico puede omitir de repente atender al paciente y se muere el paciente. Entonces yo estoy seguro que nadie le va a decir al médico, sáqueme ese indicador de pulso cardíaco. Nadie le va a decir eso. Porque es un KPI, es importante. La falta de ese KPI impacta. Segundo, yo no podría decirle, por ejemplo, a nadie que ese electrocardiograma es útil 2 o 3 minutos después. Si me da la señal 2 o 3 minutos después, ya no me sirve. El paciente ya pudo haber fallecido de un ataque, lo que sea, se paró el corazón. Entonces, lo que sucede es que este electrocardiograma debe ser lo más cercano al tiempo real posible. Mejor dicho, debe ser en tiempo real. Bien, ese indicador, o mejor dicho, este dashboard debe ser lo más cercano al tiempo real. Eso es necesario en un dashboard. No en tiempo real, pero lo más cercano al tiempo real. Y tercero, son inmediatamente accionables. Si yo soy un médico y miro este indicador, o sea, miro, por ejemplo, el electrocardiograma, yo sé qué tengo que hacer. Es más, los médicos ni siquiera tienen que mirarlo. Solamente con el sonido nada más se dan cuenta qué está pasando, que tienen que tomar acción. Ni siquiera tienen que mirarlo, solamente con el sonido pueden ver cómo se va, con el sonido pueden ver cómo va evolucionando ese indicador. Y saben que cuando suena un sonido, una alarma, tiene que tomar acción. Muy bien. Entonces tiene 3 características.
de los dashboards. Uno solamente tiene KPIs, no creo que nadie saque este indicador de pulso cardíaco. Segundo, son lo más cercano al tiempo real, porque si esto tiene 2 minutos después, no me sirve el tiempo real. Y tercero, son inmediatamente accionables. Yo tengo que verlo y literalmente, o escucharlo, y yo tengo que saber qué acción tomar. Tengo que ir al paciente, darle descarga eléctrica, darle suero, no sé, algo, pero tengo que tomar acción inmediatamente. No me tengo que, o sea, un dashboard está diseñado no para que la persona se ponga a interpretarlo, mirarlo por un minuto, no, es acción inmediata. Las 3 características que dije la tienen este que está acá, el dashboard del automóvil, el tablero de automóvil y este tablero de electrocardiograma. Ambos son dashboards. Probablemente cuando pensamos en un dashboard pensamos en un reporte, en Power BI o un Tableau. No, eso necesariamente no es un dashboard. Un dashboard tiene ciertas características que no necesariamente son las que creamos en los que se llaman los llamados reportes. Los reportes son distintos. Y acá voy a hablar la diferencia entre reporte y dashboard. Un dashboard son 3 partes, ¿te acuerdas? 3 características. Accionables de inmediato. O sea, yo los veo y puedo tomar acción. Solo muestran KPIs y muestran los datos lo más cercano al tiempo real. Es básicamente los dashboards, ¿correcto? Mientras que los reportes son distintos porque los reportes no son en tiempo real. Los dashboards no deberían tener ningún filtro. No deberían. Los reportes sí tienen filtros. Y básicamente son datos definidos, detallados, en un periodo de tiempo, usando tablas o visualizaciones. Es reporte de ventas del 2022. Reporte de clientes nuevos de marzo del 2023. Reporte de transacciones exitosas el mes de mayo de 2024, mayo de 2023. El reporte siempre tiene un rango de tiempo, siempre. El dashboard no, el dashboard es lo más cercano al tiempo real. Por ejemplo, acá yo puedo tener, mire, acá tengo algunos indicadores que están en color. Yo no tengo idea cómo funciona el mercado, no tengo idea, pero yo veo, por ejemplo, que hay un indicador que se llama Total Leads, como que contactos posibles, contactos totales, ¿no? Y que está en rojo. Yo no tengo idea si está bien o está... Yo no tengo idea por qué está en rojo. Debe ser que la meta debe ser muy alta. El problema ¿cuál es? Es que yo sé que está en rojo. Yo sé que tengo que tomar acción. Yo no sé exactamente si hay si ha habido una meta muy alta, tendría que hablar con las personas responsables, pero yo sé que según lo definido en el indicador, este total leads que está en rojito está mal. ¿Por qué? Está mal porque no está por debajo del verde y del amarillo. Entonces, el rojo me indica que algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Tengo que llamar, hablar, ver reportes, ver más a profundidad. Por eso los dashboards generalmente son lo primero que ves y si quieres más detalle, te vas a los reportes. Por ejemplo, acá arriba tienes indicadores, o sea, KPIs, que son parte del dashboard, y la parte de abajo son reportes. ¿Se entiende? Los dashboards van a dirigir a los reportes. Así funciona la reportería. Los dashboards van a dirigir, ¿listo? Van a llevarte al reporte. Muy bien. Acá voy a hablar un poquito de diseño. ¿Qué es el diseño? Vamos a ver qué es el diseño. El diseño es no solamente cómo se ve algo, sino también cómo funciona algo. Vamos a verlo. Si yo pregunto, por ejemplo, acá, ¿cuál es el proveedor que tiene mayor participación en el mercado? Fíjense cómo he diseñado mi gráfica. He diseñado de una manera distinta mi gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ver cuál es el market share, cuál es el supplier que tiene mayor market share. Market share es, ¿cómo se dice? Participación de mercado. Entonces, si yo digo, ya, algunos dicen A, otros dicen B. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que yo acá, si yo veo bien, miren acá, yo veo bien, digo, de repente el B es el mejor, ¿no? Pero cuando yo pongo, por ejemplo, los datos, es el A. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con visualización? Mi consejo es que no usen los gráficos de pastel, y menos si son en 3D. Este diseño del gráfico de pastel es muy malo para comparar. Toda visualización tiene un objetivo. Gran parte de las visualizaciones tienen el mismo objetivo, que es comparar. Pero en este caso, la comparación con estos, ¿cómo se dice? Con estos pedazos de pastel ya es muy mala,
porque no estoy comparando, es lo que comparo para ver cuál es más grande, es el tamaño del ángulo o el largo del diámetro, y es muy complicado de medir. Este gráfico que está hecho para comparar participación no es bueno. No es bueno para comparar. Si quieren comparar participación de elementos, usen este gráfico, que es un gráfico de barras y que tiene la facilidad de comparar, ¿cómo así? Ya, tiene la facilidad de comparar debido a que, tiene la facilidad de comparar debido a que tiene una línea base cero de comparación. ¿Listo? La idea cuál es que cuando empieza de una misma línea base cero, línea base común de comparación, es muy fácil comparar porque comparo el largo de la barra o de la columna. En cambio acá, yo comparo, no hay una línea base cero donde empiecen todos. Yo acá comparo el largo de los ángulos, el largo del diámetro. Acá comparo el largo de qué. Acá comparo el largo de la barra para ver cuál es el elemento que tiene mayor participación. Y fíjate, ¿cómo sé que es participación? Porque suman todos 100%. Muy bien. Ese gráfico yo siempre lo muestro. Ya es real, pasó hace 10 años, y muestra, por ejemplo, cómo la televisión venezolana trata de sorprender a las personas. Si ustedes ven bien, Maduro ha ganado por más de 1.5, alrededor de 1.5%. Sin embargo, parece que hubiera ganado por una avalancha de votos, por 20 veces la cantidad de votos. ¿Y por qué? Lo que sucede es que no hay una línea base cero común de comparación. No existe esto. Acá yo empiezo a comparar todo desde una misma base, de un mismo punto inicial. Acá no hay. Acá la barra o la columna o el cilindro de la derecha empieza de 49%. Entonces parece que a veces que hay una diferencia mucho más grande de la que realmente hay. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Es un mal diseño, falta de proporcionalidad. Si quiero comparar, comparar es generalmente el objetivo de la mayor parte de gráficos, tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer que ambas inicien de una línea base cero de comparación. Que inicien de una línea base cero de comparación. ¿Listo? Entonces, ese es un mal diseño en la visualización. Ya, y vamos a hablar sobre atributos preatentivos. Un atributo preatentivo es lo que ustedes hacían en el colegio, lo que hacíamos en el colegio cuando subrayábamos y poníamos resaltador, hacía que el cerebro se diera cuenta de algo, de una palabra, de una frase, que tiene mayor importancia, creaba una jerarquía visual. Esa jerarquía visual me ayudaba, ¿para qué? Me ayudaba para poder hacer que mi cerebro, lo primero que detecte es ese texto que está en negrita, resaltado, subrayado ya. Es un atributo preatentivo. Es una jerarquía visual que yo creo para que la gente preste atención a así una parte de la presentación, una parte de la lámina. Muy bien. Y son detectados de manera inconsciente por nuestro cerebro, pero se llaman preatentivos, porque básicamente están destinados a que el cerebro, antes de que preste atención de manera formal, no de manera formal, sino antes de que se dé cuenta del resto de atributos, le presta atención a ese atributo que tiene una jerarquía visual. Por eso es preatentivo. Antes que yo preste atención, ya mi cerebro lo está viendo. Por ejemplo, si yo les pregunto la cantidad de números 6 que hay en esta gráfica, la cantidad de números 6 que hay en esta gráfica, me dirán pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 números 6. Digo, bueno, ok. Perdón, 6 números 3. 6 números 3. Pero si yo hago esto, ¿cuánto es la cantidad de números 3? Con esta lámina, comparo esta lámina con esta lámina, acá se ve mejor. No es que se ve mejor, pero se ve más rápido. Acá probablemente para identificar números 3 me he demorado 10 minutos, perdón, 10 segundos, 15 segundos. Acá me he demorado probablemente 3 segundos, 2 segundos, o 1 segundo de repente. Entonces, la diferencia entre las dos no es el tipo de gráfico, es la jerarquía visual que crea un elemento más oscuro. ¿Muy bien? Esta jerarquía visual que crea un elemento más oscuro es básicamente ¿qué? Es básicamente un elemento preatentivo, un atributo preatentivo. Es jerarquía visual
para poder hacer que la audiencia preste atención a una parte de la gráfica. Yo acá, en esta lámina, no tengo que preguntarles a dónde prestar atención. Yo estoy 100% seguro que todos están prestando atención al abrigo rojo de la niña. Porque hay una jerarquía visual de color. ¿Se entiende? A diferencia que acá, yo no sé a dónde mirar porque hay demasiados colores y no hay un elemento claro, una parte donde yo como que de manera obvia preste atención. No hay, no existe. Entonces, acá, si yo quiero hacer que la audiencia preste atención al lugar, yo no voy a saber a dónde prestar atención. Acá sí yo voy a saber, porque hay una clara jerarquía visual, que es justamente lo que causan los atributos pretentivos, lo que hacen atributos pretentivos. Jerarquía visual, con color, tamaño, lo que tú quieras. ¿Muy bien? Ya, y vamos a hablar ahora sobre narrativa. ¿Qué es la narrativa? La narrativa básicamente es, o el storytelling con datos, mejor dicho, es combinar matemática y lenguaje. En el colegio nos enseñaron matemática para poder hacer cálculos con números y lenguaje para poder combinar palabras en oraciones e historias. Ya, pero ¿qué pasaría si hacemos historias con números? O sea, combinamos la matemática y el lenguaje. Hacemos historias, lenguaje, y comunicamos números. O sea, y contamos, usamos números para contar historias. Eso es matemática. Entonces, cuando combino matemática y lenguaje, yo estoy haciendo algo que se llama storytelling con datos. Debo contar una historia con números, pero esa historia tiene una estructura, por si acaso. No es cualquier cosa. Es una historia que tiene una estructura. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que entender es que las visualizaciones de datos no son intuitivas. No necesariamente son intuitivas. Entonces tienes que darle un contexto a la persona que ve la visualización. Lo peor que puede pasar es que yo presente una visualización, un gráfico, y esté explicando ese gráfico. O sea, yo soy dependiente de explicarlo para que la gente lo entienda. La narrativa hace que yo no tenga que explicarlo, que la gente pueda leer fácilmente y lo entienda. Entonces, eso se llama contar una historia con datos. Entonces, el mensaje que enviamos, por ejemplo, cuando somos storytelling con datos es la parte de la historia es una parte y la parte de los datos es otra historia. Entonces, la historia y los datos hacen que lo que quiera comunicar sea más efectivo. Por eso nos acordamos de una historia que nos contaron hace décadas, probablemente, que es la Caperucita Roja. Es como que, oye, pero es un cuento muy conocido, sí, pero aún nos acordamos de ese cuento. Porque los humanos estamos diseñados para transmitir, contar y transmitir historias. Muy bien. Entonces, a ver, hablamos de la historia, ¿no? Es contar, básicamente, storytelling con datos es contar historias con números. Pero las historias no pueden ser cualquier historia, tienen que tener una estructura fija, una estructura previamente definida. Y esta estructura tiene tres partes. What, so what, now what. El what es, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué me dicen los datos? El so what es, oye, identifica las implicaciones. ¿Cuál es el impacto que tiene esto que está pasando en mi... ¿Cuál es el impacto que tiene eso que está pasando en mi organización, en mi empresa, en mi producto, en mi área funcional, lo que sea? Y el now what es, define un curso de acción. ¿Qué acción vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Se entiende? Entonces, primero el what es, me dices, ¿qué es lo que debería saber? ¿Por qué le debería prestar atención? ¿Qué es lo que realmente ha pasado en los datos? So what es cómo eso que ha pasado me impacta. Cómo eso que ha pasado me afecta. ¿Listo? Y luego, now what es, define un curso de acción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Correcto? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto para poder solucionar el problema? Vamos a ver. Si yo les muestro esto que está acá, que es un típico gráfico hecho en Excel, le voy a decir que se tomen 30 segundos en verlo. Típico gráfico hecho en Excel. Que se tomen 30 segundos en verlo. ¿Listo? Si yo les pregunto qué pueden decidir con este gráfico, la respuesta probablemente es nada. Uno dirá, bueno, es un gráfico que me dice que hay tickets atendidos y recibidos y que los tickets atendidos fueron menores a partir de julio, fueron menores, entonces como que hay que atender mejor, hay que tener, por ejemplo, énfasis en la atención, porque a partir de julio empezaron a colapsar y ya no hay la atención que se espera, ¿no?
Sí, pero, o sea, eso es entender el gráfico, pero ¿qué decisión puedo tomar? Es muy difícil porque no tengo el contexto. ¿Se entiende? Si comparo con esto, la cosa cambia. Si comparo con esto, es un gráfico, primero hay un atributo pretentivo, es una línea vertical, una barra vertical, que está en el mes de mayo, porque en el mes de mayo, en la historia me dice que algo ocurrió en mayo de 2016. ¿Listo? Este atributo, pero es una flecha en el mes de mayo. Hay tres colores, azul, negro y rojo. Son las tres partes. El azul es el what, ¿qué sucedió? El negro es básicamente so what, cómo me afecta esto. Y el rojo es now what, es qué voy a decidir, qué acción voy a tomar al respecto. Primero, dos agentes resignaron o renunciaron a finales de mayo de 2016. ¿Eso qué es? Eso es básicamente el what, qué sucedió, qué es lo que ha sucedido acá, ¿correcto? Luego, el color negro es el so what. ¿Cómo me afecta eso? El que hayan renunciado, ¿ok? Hace que la demanda apenas pudo ser satisfecha en junio, y en julio literalmente colapsó. En julio colapsó la demanda. ¿Listo? Debido a un incremento de usuarios. Entonces, eso es cómo ha afectado. Luego, el color rojo es el now what, es qué es lo que voy a hacer al respecto. Digo, por ejemplo, señor gerente, señor tomador de decisión, señora audiencia, por favor, en este momento apruebe la contratación de al menos dos agentes para cubrir la demanda actual. De al menos dos agentes. Entonces, yo si veo este gráfico, puedo tomar una decisión. ¿Por qué? Porque yo estoy primero planteando la historia en tres actos. Primero, ¿qué es lo que sucedió? Eso es el what. Luego, en color negro es cómo me afecta esto. Oye, junio de 2016 apenas se pudo atender la demanda. Julio 2016 colapsó esta demanda. Colapsó la atención. Y el rojo es, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir que me contraten dos agentes, al menos dos agentes, para cubrir la demanda actual, ¿correcto? Eso es storytelling con datos. Muy bien. Y vamos a ver ahora, y hemos hablado el análisis explicativo, ¿te acuerdas? Datos, visualización y narrativa. Datos, visualización y narrativa. Cuando combinamos los tres, tenemos el análisis explicativo de datos, que creo que es la parte que le falta a la analítica. Si yo voy al principio y les hago recordar esto, los datos, básicamente, perdón, es este que está acá. Ya. Los datos son descubrimiento y comunicación. Entonces, para comunicar de manera efectiva, tengo que combinar tres habilidades. Narrativa, primero datos, creación de KPIs. Segundo, visualizaciones, con visualizaciones adecuadas, buen diseño, atributos pretentivos. Y narrativa, que es storytelling con datos. What, so what, now what. Para poder tener una historia que cree contexto y que sea efectiva a la hora de comunicar, no sea muy larga. Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones de la ciencia de datos y analítica en la industria. Si yo les pregunto, por ejemplo, vamos a hablar de aplicaciones de industria. Si yo les pregunto, ¿quién me conoce mejor? ¿Mi mamá o alguna de estas empresas que están acá? La respuesta probablemente dirá, no, mi mamá me conoce. Mentira. Tu mamá no te conoce tan bien como estas empresas. Facebook tiene WhatsApp, Instagram y la misma Facebook, se Meta ahora, que lo que hace es, tiene toda la información de a quién buscas, con quién conversas, qué números telefónicos tienes. Entonces, sabe más que lo que sabría tu mamá. Apple sabe, por ejemplo, la información de tu teléfono. Ya, también contactos, qué canales ves. Sabe la información que tú obtienes, que tú no obtienes, sino que tú manejas en tu teléfono. Amazon sabe qué es lo que compras, Netflix sabe qué es lo que ves, y Google sabe qué es lo que buscas, sabe dónde estás. Entonces, sabe qué videos ves en YouTube. Entonces, yo estoy seguro que nuestra mamá no conoce tanto de nosotros como conocen estas empresas que están acá. Entonces, la analítica sirve para conocer mejor a las personas. Y vamos a hablar algo muy gracioso. Facebook, por ejemplo. Facebook, vamos a aplicar a ciencia de datos en la industria. El área de ciencia de datos de Facebook ya tiene un estudio, ¿ok? Que se llama The Formation of Law, donde ellos dicen que, no dicen, sino demuestran que ellos pueden saber que estás en una relación, casi iniciar una relación, sin necesidad de que tú pongas o cambies tu estado en Facebook. ¿Cómo hacen eso? Porque ellos ven que cuando dos personas
tienden a subir las interacciones en sus perfiles digitales, entonces algo se traen. Y saben que cuando ellos, esas interacciones disminuyen, ¿ok? Y pasan a ser, disminuyen, por ejemplo, o sea, no se van, pero disminuyen de manera gradual, entonces saben que han iniciado una relación. ¿Por qué? Porque la interacción pasa a ser digital, de ser digital a ser física, o sea, pasan tiempo juntos. ¿Entiendes? Entonces la idea cuál es que el área de ciencia de Facebook en realidad, puedes saber solamente con tus interacciones, sin que tú cambies tu estado, puedes saber con quién estás iniciando una relación. Qué miedo, ¿no? Ya, eso es lo que puede saber Facebook. Y eso es un estudio de Facebook. Busquen The Formation of Love, Facebook, y van a ver ese estudio. Es un estudio hace varios años, pero es la aplicación de ciencia de datos para poder entender cómo dos personas inician una relación sentimental. Ya, ese es el estudio, por si acaso, y es muy gracioso porque demuestra, por ejemplo, como que nuestra mamá puede que no sepa, por ejemplo, que estamos saliendo con alguien, pero Facebook sabe que estamos saliendo o que estamos interactuando con alguien. Lo sabe a través de las interacciones digitales. ¿Correcto? Vamos a ver. Y vamos a hablar sobre UPS. UPS es un delivery, es una empresa de logística. UPS básicamente, ¿qué es lo que hace? Ya. UPS es una empresa de logística que entrega paquetes, correo, paquetes, paquetería, ¿ok? Pero los camiones de UPS nunca doblan a la izquierda. En Estados Unidos, al menos, nunca doblan a la izquierda. ¿Por qué? Y ya, lo que sucede es que en Estados Unidos, donde yo vivo, las paradas, las intersecciones, los semáforos, permiten a los vehículos que están en el carril derecho doblar a la derecha si es que no viene ningún auto. O sea, si yo tengo una luz roja y estoy en el carril derecho, si es que no viene ningún auto, puedo doblar a la derecha. ¿Para qué? Para poder hacer más ágil el tráfico. Y esto ha probado ser básicamente una técnica muy efectiva de ahorrar tiempo y ahorrar tiempo. Entonces, ¿la idea cuál es? Es que yo podría decir, por ejemplo, que, oye, si yo doblo a la derecha siempre, me voy a ahorrar tiempo, ¿no? Sí. Entonces, los camiones de UPS ya han optimizado, vía ciencia de datos y optimización, han optimizado sus rutas para poder seguir los caminos que nunca doblan a la izquierda, o sea, siempre doblan a la derecha, ¿ok? Y esto les ahorra más o menos 10 millones de galones de combustible al año. 10 millones de galones de combustible. Un galón en Estados Unidos está como $3, $3.50. Ya, entonces más o menos, fíjate cómo es, ¿no? Es un montón. Ya. Vamos a ver. Entonces, luego, por ejemplo, ok, más o menos es de 6 a 8 millas menos tenías, o mejor dicho, manejabas por ruta. Y luego ahorra esos camiones 100.000 toneladas métricas de CO2 emitidos al año. ¿Ok? Entonces, ¿qué equivale a los 21.000 carros que se equivale a el CO2 que se ahorra al tomar 21.000 carros? ¿Muy bien? Entonces, esto es una aplicación de la ciencia de datos en, por ejemplo, optimización de rutas. Ese es un caso común, es un caso cuando usted vaya a Estados Unidos, es un caso súper común de optimización para ciencias de datos. ¿Listo? Y les quiero recomendar un libro que se llama Storytelling con Datos, que es un libro muy bueno para poder comunicar en analítica de datos. Es un libro de Cole Nussbaumer, una ex-Googler, que empezó a hablar de ese tema y ese libro un poquito me cambió la vida. Y si solamente para poder hacer, ya para poder terminar, yo tengo una investigación en los Estados Unidos, tengo un research en los Estados Unidos que habla justamente de este tema, análisis explicativo de datos. ¿Ok? Este análisis explicativo de datos es un póster que yo publiqué y que básicamente tiene el resumen de lo que yo he hecho, ¿ok? En mi investigación, en un video de YouTube
y en un póster. Entonces lo pueden encontrar en mi sitio web ferrandis.pe. En un momento, si quieren visitarlo, el último post que se llama Explanatory Data Analysis, ahí ven el video resumiendo la investigación y el paper. No el paper, sino el póster. Nada más. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia y no sé si tenemos preguntas o nos quedamos ahí. Muchas gracias, profesor, por esta exposición tan interesante e importante. Los invitamos a realizar sus preguntas por escrito en el chat de Facebook. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiéramos comentarles acerca de la nueva maestría en Ciencia de Datos que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. ¿A quién está dirigida? Bueno, nuestra maestría, profesionales de áreas relacionadas a ingeniería, matemática o estadística con conocimientos de estadística y programación básica. Profesionales de puestos técnicos o de negocios con experiencia certificada en el manejo básico de datos para la toma de decisiones. ¿Qué competencias vamos a lograr al poder llevar esta maestría? Crear, implementar y gestionar soluciones de negocios basadas en datos para una mejor toma de decisiones empresariales. Realizar descubrimientos significativos en los datos y comunicar estos resultados para la generación de conocimientos e identificación de tendencias significativas en una organización. Como también implementar procesos de gestión y manejo de datos para tratar la información con un criterio técnico y estratégico. Siguiente, por favor. ¿Qué nos hace, bueno, tu mejor opción? Nuestra propuesta académica integral, una certificación progresiva, metodología activa y participativa y lo que es pues nuestro ecosistema digital para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Nuestro plan de estudios, vamos a llevar 4 ciclos. El primer ciclo van a llevar lo que es fundamentos de ciencia de datos, lo que es la programación para ciencia de datos, introducción a los modelos estadísticos, fundamentos de estrategia de negocios para ciencia de datos. Siguiente, por favor. Segundo ciclo, gestión de datos y base de datos con SQL, limpieza y manipulación de datos, lo que es la analítica y minería de datos, y la introducción a la visualización de datos. Siguiente, por favor. Tercer ciclo, todo lo que tiene que ver con fundamentos de Machine Learning, fundamentos de Big Data Analytics, técnicas avanzadas de Machine Learning, métodos de optimización para ciencia de datos. Siguiente, por favor. Nuestro último ciclo, todo lo que tiene que ver con seminario de investigación, 1, 2, 3, 4. Siguiente, por favor. Grado académico. Bueno, luego de aprobar todos los cursos y de la sustentación de sus tesis, recibirá el grado de maestro en ciencia de datos, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Como también va a tener su certificación progresiva, que es el diplomado de especialización en análisis y visualización de datos por 26 créditos y 484 horas académicas. La duración de la maestría, 832 horas académicas, la modalidad a distancia. Siguiente, por favor. Nuestra excelencia docente, vamos a tener a profesor Walter Silva Sotilo, Estados Unidos, a Rolando Romero Paredes, bueno, peruano, Telmo Quiroz Martínez, de Estados Unidos, Renzo Benavente Sotelo, peruano. Siguiente, por favor. Miguel Ángel Rodríguez Anticona, también peruano, Jonathan Rojas Polo, peruano, José Carlos Machicao Valencia, también peruano, Héctor Matos Galarza, peruano. El siguiente, por favor. Y nuestro profesor, bueno, nuestro ponente, el profesor Alan Ferrandis Langley, ¿no? Que tiene, bueno, Estados Unidos, excelencia docente. Siguiente, por favor. Bueno, los invitamos para que puedan llevar nuestra maestría. Cualquier consulta, pues, con mi persona. Para mayor información de la maestría, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat, ¿no? de Facebook.
Siguiendo con nuestro evento, ahora damos inicio a lo que es la ronda de preguntas. Mientras llegan las preguntas, no sé si hay preguntas en todo caso, pero mientras llegan las preguntas yo quiero comentar algo muy rapidito, que es la tremenda demanda de la ciencia de datos en no solamente en los Estados Unidos, sino en general en el mundo. Cuando un profesional de datos se especializa, estudia, especializa y demuestra proficiencia a través de proyectos, a través de portafolio, el desempleo en este rubro no existe. Uno siempre siempre hay demanda por profesionales en ciencias de datos. ¿Okay? La demanda es muy alta y va a seguir creciendo incluso más. Esto con el advenimiento de tecnologías más comunes como el aprendizaje automático y últimamente se ha puesto de moda la inteligencia artificial, que en realidad ya venía desde hace mucho tiempo. En fin, no sé si tiene alguna pregunta más o si no, lo dejamos ahí. Sí, profesora, y hay una pregunta. ¿Qué debería considerar, Josué pregunta, qué debería considerar al momento de decidir en usar Power BI, Tableo, Python o R? Y ya, mi consejo es que no se amarren herramientas. Ayer salió la nueva versión de Power BI. Power BI literalmente ya no existe. Ya se llama Microsoft Fabric. Ya salió ayer. Power BI, como lo que conocemos hoy, ya no existe. Ya ahora ha pasado a ser totalmente otra herramienta. No nos amarremos a herramientas. No consideremos, mejor dicho, tenemos que hacer herramientas, pero no consideremos las herramientas como parte de... las herramientas son eso, son herramientas. Lo que deberíamos tener en cuenta son habilidades. Power BI es una herramienta, pero la habilidad es la analítica y visualización de datos. Entonces, más que herramientas, yo siempre digo, una herramienta es simplemente eso, una herramienta. Desarrollemos habilidades. Por ejemplo, Power BI, Tableau, Google Studio son herramientas que le sirven a personas que tienen habilidades de visualización de datos, de análisis de datos, de comunicación con datos. Entonces, soy agnóstico en las herramientas en ese sentido y soy más... y voy más a voy siempre más al desarrollo de habilidades que al uso de una herramienta. Me gusta mucho Microsoft, pero yo soy de las personas que cree que la herramienta es algo que puede mejorarse, pero no necesariamente el mejorar la herramienta va a mejorar mis habilidades. Lo que realmente tiene impacto son las habilidades, no las herramientas. Esa es mi opinión. Muchas gracias, profesor. Bueno, estos y más temas serán vistos en nuestra maestría. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Nada, muchísimas gracias. En realidad, siempre digo, la demanda por profesionales en ciencia de datos es brutal. No solamente en Perú, sino en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Uno puede, desde cualquier parte del mundo, trabajar para empresas del extranjero, siempre y cuando tenga estudios, sobre todo un portafolio de proyectos, donde pueda demostrar su expertise. Los estudios son complementarios, ¿ok? Y nos brindan una manera de entrar a este mundo, de tener una patadita inicial para poder hacer más fácil nuestra transición a este mundo de ciencia de datos, ¿no? Esta maestría, como contaba María Elena, es una maestría nueva, pero es muy técnica. Entonces requiere profesionales que tengan fuerte base, sólida base en ciencias, en estadística y programación. Pónganse en contacto en caso quieran seguirlas o animarse. Hay pocas maestrías en ciencia de datos y que den tanta flexibilidad. Así que si les interesa, estamos para servirlos. Nada más, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código de QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat del Facebook. Esta encuesta será
Estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta. Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder blogs, tips y próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos poner a tu disposición de forma gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars realizados para que sigas capacitándote y aprendiendo desde tu casa o el lugar donde te encuentres. Estamos compartiendo en el chat el enlace de nuestro repositorio. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y de todos ustedes que han asistido al evento. Asimismo, recordarles que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para brindarles información de nuestra maestría en ciencia de datos. Y también compartirles contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.